¿Alguna vez has sentido que tu mente se ha convertido en tu peor enemiga? Que por más que oras, por más que crees, no logras apagar esos pensamientos que te persiguen día y noche. Y si te dijera que eso que estás sintiendo tiene un origen espiritual mucho más profundo de lo que imaginas. Y si te dijera que hay pensamientos que no vienen de ti, sino que han sido sembrados para destruirte silenciosamente desde dentro. Pensamientos que te dicen que no puedes más, que no sirves, que Dios no te escucha, que nunca vas a cambiar. Pensamientos repetitivos, impuros, oscuros, mentiras disfrazadas de verdades, que se instalan en tu mente hasta que te acostumbras a convivir con ellos. Pero no es normal, no es parte de tu fe y no viene de Dios. En los próximos minutos vas a descubrir algo que puede cambiar tu vida por completo, una verdad bíblica que ha sido ignorada por muchos, pero que tiene el poder de liberar tu mente, restaurar tu alma y devolverte la paz que perdiste. Es un secreto espiritual que ha estado escondido a los ojos de muchos creyentes, pero que hoy, si te quedas hasta el final, será revelado especialmente a ti. Porque sí, Dios quiere sanar tu mente, quiere darte pensamientos nuevos, quiere romper los ciclos destructivos que has arrastrado por años, y lo hará. Pero antes necesita que tú entiendas algo. La verdadera batalla del creyente no siempre está fuera. Muchas veces empieza en la mente, y si el enemigo logra vencer ahí dentro, todo lo demás se debilita. Pero si permites que el Espíritu Santo entre, limpie, purifique y ordene tus pensamientos, entonces todo tu destino será transformado. Hoy vamos a estudiar 10 claves bíblicas que te enseñarán cómo superar pensamientos negativos, cómo discernir su origen y cómo pelear con armas espirituales. No será un video más, será una jornada intensa, profunda, confrontadora, pero también llena de esperanza. ¿Estás dispuesto a mirar hacia adentro? ¿Estás listo para que Dios entre en el lugar más íntimo de tu alma, tu mente? Entonces, haz algo antes de continuar. Escribe aquí abajo en los comentarios esta frase de fe: mi mente le pertenece a Cristo. Ese será tu pacto espiritual, tu bandera en esta batalla. Y si puedes, dale me gusta al vídeo. Eso hará que YouTube muestre este mensaje a más personas que están pasando por lo mismo que tú. Estarás ayudando a que otros también encuentren esperanza. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora, porque muchos creyentes no tienen una iglesia cerca y este canal se ha convertido en su alimento espiritual. Tu suscripción no es solo un clic, es un compromiso con tu fe. Recuerda también esto: la enseñanza número 9 puede ser la llave que Dios usará para desbloquear una bendición en tu vida. Así que quédate hasta el final. Abre el corazón y deja que la palabra entre. Porque cuando Dios habla a la mente, el alma entera comienza a sanar. Ahora sí, si estás listo, comencemos este estudio. 1. El campo de batalla invisible, la mente y el alma. Romanos capítulo 7, versículos 22 y 23. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero percibo en mis miembros otra ley que lucha contra la ley de mi mente y me esclaviza a la ley del pecado que está en mis miembros. Pocas veces la Escritura ha expresado con tanta claridad la lucha interior que sufre el creyente cuando su mente está dividida. San Pablo, en esta carta a los romanos, nos confiesa su batalla más personal. Su deseo de hacer el bien está presente. Su amor por Dios es genuino. Pero hay algo más, algo que se mueve en su interior. Una fuerza que lucha contra la ley y su mente. ¿Y qué es esa ley? Es el principio espiritual por el cual la mente del creyente se somete a la voluntad de Dios. Pero esa ley, tan pura, tan recta, se ve atacada desde dentro. Sí, desde dentro, no desde el mundo,
no desde los enemigos visibles, sino desde sus propios pensamientos. Pablo lo dice con valentía: hay una ley dentro de mí que me arrastra, que me esclaviza, que se opone a lo que sé que es justo. Una guerra silenciosa, constante, agotadora. Una batalla que millones de personas hoy viven sin saber que la Biblia ya la había revelado. Y es que muchos piensan que los ataques espirituales se manifiestan solo en lo externo. Enfermedades, pérdidas, problemas financieros, conflictos familiares. Pero no, el ataque más sutil y más eficaz es el que va directamente a la mente. Es ahí donde el enemigo susurra mentiras disfrazadas de lógica. Es ahí donde instala dudas disfrazadas de preguntas inocentes. Es ahí donde siembra miedos, inseguridades, pensamientos obsesivos, impuros o destructivos. ¿Te has dado cuenta de cómo un simple pensamiento puede arruinar tu día entero? Cómo una pequeña frase, escuchada o imaginada, puede quedarse repitiéndose durante horas, minando tu ánimo, contaminando tu fe, apagando tu oración. Eso no es casualidad, es una estrategia, es un diseño oscuro que apunta al centro de tu alma, la mente. Pero aquí viene la revelación que muchos ignoran. Tu mente no es un espacio neutro, no es una tierra de nadie, es un territorio espiritual y debe tener un dueño. O está sometida a la ley del Espíritu de Dios, o queda vulnerable a ser gobernada por la carne, por el pecado, por el enemigo. Y cuando Pablo habla de esta ley que le esclaviza, no lo dice como quien ha sido derrotado, sino como quien ha comprendido la magnitud de la batalla. Y esa conciencia ya es el primer paso hacia la victoria. Tú que me escuchas, tal vez llevas años intentando cambiar tus hábitos, tus reacciones, tus decisiones, pero todo comienza en la mente. Si no conquistas ese lugar, si no limpias ese terreno, todo esfuerzo será superficial. Porque el pecado no nace en las manos, sino en los pensamientos. El miedo no se manifiesta primero en el cuerpo, sino en las imágenes mentales. La duda no aparece de pronto. Se va cocinando lentamente con pensamientos que no fueron discernidos a tiempo. Entonces hoy, al igual que Pablo, reconoce tu lucha. No la niegues, no la escondas, no la maquilles con espiritualidad vacía. Dile a Dios: Señor, mi mente está cansada, está dividida. A veces me siento esclavo de lo que pienso. Ayúdame. Porque solo cuando identificas el campo de batalla puedes comenzar a pelear de verdad. Y no estás solo, porque aquel que inspiró estas palabras en Pablo es el mismo que hoy te dice: he venido a liberar a los cautivos y también a los que están cautivos en sus pensamientos. 2. Marta y la ansiedad disfrazada de servicio. Lucas, capítulo 10, versículos del 38 al 42. Marta, Marta, andas inquieta y preocupada por muchas cosas, y sin embargo, una sola cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte y no se la quitarán. Este pasaje tan conocido no solo habla de dos hermanas con diferentes formas de amar a Jesús. Habla en realidad de dos formas de habitar la fe, una desde la ansiedad, otra desde la atención. Una desde el hacer, otra desde el ser. Marta representa a muchos de nosotros cuando la mente se convierte en un torbellino de obligaciones, pensamientos, exigencias y temores disfrazados de responsabilidad espiritual. Porque sí, Marta servía. Marta no estaba pecando, no estaba distraída en cosas mundanas, estaba intentando hacer lo correcto, servir a Jesús. Pero en su intento de hacerlo todo perfecto, su mente se llenó de ruido. Y ese ruido interior la llevó incluso a algo impensable: reprender al maestro. ¿No te importa que mi hermana me haya dejado sola?, le dice, como quien reclama desde la frustración. Pero Jesús, con ternura, le revela la raíz del problema. Estás inquieta y preocupada.
¿Cuántas veces esa frase podría aplicarse a ti? ¿Cuántas veces sirves, oras, ayudas, trabajas, pero lo haces con la mente agitada, con el corazón desbordado, con la ansiedad disfrazada de buena intención? Porque no todo lo que parece servicio nace de la paz. Y no todo lo que hacemos para Dios lo hacemos con el corazón en calma. Marta es la imagen perfecta del creyente que ha perdido el centro, que ha permitido que la preocupación le robe la presencia. Y atención, Jesús no reprende a Marta por lo que hace, sino por cómo lo hace. No le dice, estás equivocada por servir. Le dice, estás inquieta y turbada. El problema no es la acción, sino el estado mental desde el cual nace esa acción. Porque una mente saturada no puede escuchar a Dios. Una mente llena de pensamientos no deja espacio para la voz del Espíritu, y eso fue lo que Marta no vio. El Señor estaba allí, pero su mente no le permitía disfrutarle. Ahora piensa, ¿cuántas veces el Señor ha estado cerca de ti, queriendo hablarte, o tocarte, consolarte, pero no pudo hacerlo porque estabas mentalmente en otra parte? ¿Cuántas bendiciones se han retrasado porque no supiste parar, sentarte y escuchar como María? Porque, como dice el texto, una sola cosa es necesaria. No 10 tareas, no 1000 pensamientos, no cientos de preocupaciones. Solo una cosa, la presencia. Y cuando esa presencia es prioritaria, todo lo demás se ordena. Dios hoy te invita a identificar a la Marta que habita en ti, no para condenarte, sino para redirigir tu atención, porque hay muchos pensamientos que parecen piadosos, pero en realidad son fruto de la ansiedad. Hay muchas ocupaciones que disfrazan el miedo de no ser suficiente. Y hay muchas voces en tu mente que necesitan ser silenciadas para que la voz de Jesús vuelva a ser la más clara. María escogió la mejor parte. ¿Y tú? ¿Qué parte estás escogiendo cada día? ¿La actividad sin descanso o la comunión profunda? ¿El ruido o el silencio sagrado? ¿El movimiento constante o la escucha atenta? Jesús no te rechaza por ser Marta, pero hoy te invita a sentarte como María, porque solo una mente que se aquieta puede recibir lo que Él tiene para decir. 3. La mente del justo es un terreno sagrado. Proverbios, capítulo 4, versículo 23. Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Cuando el texto bíblico nos ordena guardar el corazón, no se refiere solo a los sentimientos o a las emociones. En la tradición hebrea, el corazón es también el centro de los pensamientos, la conciencia, la voluntad y las intenciones. Por eso este versículo es, en realidad, un mandato sobre la mente. No se trata solo de sentir lo correcto, sino de pensar correctamente, porque es ahí donde empieza todo. Una mente no guardada es una ciudad sin murallas, un campo abierto a cualquier semilla. Y como bien sabemos, no toda semilla que cae sobre nuestra vida viene de Dios. Algunas vienen del enemigo, otras del mundo, y muchas vienen de nuestras propias heridas no sanadas. Por eso la Escritura dice, guarda tu corazón con toda diligencia. Es decir, con cuidado extremo, con atención constante, como quien protege algo sagrado que podría ser profanado si no se vigila. Y es que tu mente no es un espacio neutro, es un altar. Y como todo altar, debe estar consagrado. No puedes permitir que en ese lugar, que debería estar lleno de palabra, habiten pensamientos impuros, repetitivos, destructivos o simplemente vacíos, porque todo lo que piensas te forma. Todo lo que permites que entre en tu mente, poco a poco empieza a moldear tus decisiones, tus emociones, tus actitudes. ¿Y sabes qué es lo más peligroso? Que esos pensamientos entran sin hacer ruido. Nadie despierta un día con la mente llena de tinieblas. Es algo progresivo,
Primero permites una pequeña queja, luego justificas una impureza, después normalizas una inseguridad, y cuando te das cuenta tu mente ya no es un lugar de fe, sino un espacio de contradicción, duda y tormento. Por eso este texto es tan urgente. Guarda tu corazón, guarda tu mente, y para eso hay que tomar decisiones. No se trata solo de evitar lo malo, sino de alimentar lo bueno, porque una mente vacía es también un campo vulnerable. Si no llenas tus pensamientos con la verdad de Dios, terminarás llenándolos con cualquier cosa que el mundo te imponga. Y eso es exactamente lo que el enemigo busca. Un creyente que se dice espiritual, pero que no vigila lo que piensa. La mente del justo no puede ser un vertedero, debe ser un terreno sagrado. Un lugar donde la palabra florece, donde la oración resuena, donde el silencio se convierte en escucha, y eso se cultiva. No es automático, se trabaja cada día. Es un hábito espiritual, vigilar lo que entra, discernir lo que nace dentro y expulsar lo que contamina. Tú puedes hacerlo, porque no estás solo. El Espíritu Santo no solo quiere tocar tu alma, quiere renovar tu mente. Pero para eso necesita tu permiso, tu atención, tu esfuerzo, porque la santidad no empieza en las manos ni en los labios, empieza en los pensamientos. Guarda tu mente, porque de ella brota la vida, y si la fuente está contaminada, todo lo que fluya de ti también lo estará. Pero si esa fuente está purificada por la palabra, entonces tu vida será un río de bendición, y no solo para ti, sino también para los que te rodean. 4. No todo pensamiento viene de ti. Discernir el origen espiritual. 2 Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5. Las armas de nuestro combate no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Derribamos razonamientos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Este pasaje contiene una revelación que puede cambiar radicalmente tu forma de ver lo que pasa dentro de tu mente, porque Pablo no habla aquí de tentaciones externas, ni de enemigos visibles. Habla de fortalezas espirituales construidas dentro del pensamiento humano, y nos enseña algo crucial. No todo lo que piensas viene de ti. Hay pensamientos que parecen tuyos, que se sienten tuyos, que incluso suenan como tu propia voz interior, pero no nacen de ti. Son dardos espirituales lanzados con un propósito específico: debilitar tu fe, distorsionar la verdad y alejarte de la voluntad de Dios. Son ideas que se infiltran silenciosamente, muchas veces justo en tus momentos más vulnerables, cuando estás cansado, herido, estresado, decepcionado. Y si no aprendes a discernir su origen, terminarás creyendo que eres tú quien está mal, cuando en realidad estás bajo ataque. Pablo lo llama fortalezas, y con razón, porque estos pensamientos no llegan solos, llegan en grupo, se instalan, se alimentan mutuamente y construyen dentro de ti una estructura mental que te hace ver la vida desde una óptica torcida. Una vez allí, se vuelven resistentes, se camuflan en tu identidad y poco a poco determinan cómo ves a Dios, a los demás y a ti mismo. Pero aquí viene lo más poderoso. Tenemos armas para destruir esas fortalezas, armas que no son humanas, ni psicológicas, ni filosóficas. Son espirituales, y entre ellas destaca una: llevar cautivo todo pensamiento y someterlo a Cristo. Eso significa que no puedes permitir que todo lo que pasa por tu mente tenga el mismo peso, la misma autoridad, el mismo valor. Hay pensamientos que deben ser detenidos, interrogados y juzgados a la luz de la verdad. Debes preguntarte: ¿esto que estoy pensando lo diría Jesús? ¿Esto que me atormenta
lo aprueba el Espíritu. Esto que repito una y otra vez viene de la palabra o del miedo. Discernir el origen espiritual de tus pensamientos es vital para vivir una fe madura, porque el enemigo no siempre te atacará con gritos, muchas veces usará susurros. Y si esos susurros se convierten en convicciones, dentro de ti pueden cambiar el rumbo de tu vida sin que te des cuenta. Por eso, cada pensamiento que llega debe ser examinado, llevado cautivo, como quien detiene a un extraño en la puerta de su casa y le pregunta, ¿quién te ha enviado? Porque si no lo haces, permitirás que pensamientos ajenos a la voluntad de Dios habiten en ti como si fueran tuyos, y eso es peligroso. No todo pensamiento que parece lógico es verdadero, no toda emoción que lo acompaña es justa, no todo razonamiento brillante es santo. Por eso, la mente del creyente no debe ser pasiva, debe estar alerta, entrenada, protegida, porque lo que se tolera en la mente se manifiesta tarde o temprano en la vida. Hoy, Dios te invita a usar las armas que ya te ha dado, no para luchar con tus fuerzas, sino con su poder. Derriba esas fortalezas, derriba esos razonamientos que no se alinean con la fe. Haz que cada pensamiento se arrodille delante de Cristo, porque sólo así serás verdaderamente libre. 5. El escudo contra los dardos del enemigo. La mente de Cristo. Filipenses, capítulo 2, versículos del 5 al 8. Tened entre vosotros los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Cuando Pablo nos exhorta a tener los mismos sentimientos de Cristo, no se refiere solo a imitar su compasión o su humildad. Habla de asumir su misma mentalidad. En el griego original, la palabra sentimientos aquí también puede traducirse como pensamientos, disposición interior, manera de razonar. Lo que nos está diciendo es claro, el creyente debe vivir con la mente de Cristo. Y esto no es una metáfora poética, es una realidad espiritual. Tener la mente de Cristo es el mayor escudo que un creyente puede tener contra los ataques mentales del enemigo. Porque si tu forma de pensar cambia, tu forma de reaccionar también cambia. Si tu manera de interpretar lo que vives se alinea con lo que Cristo vería, entonces ningún dardo envenenado podrá hacerte daño. Pero, ¿qué significa? En la práctica, tener la mente de Cristo significa, por ejemplo, ver la humillación no como una derrota, sino como un camino de redención. Significa elegir el silencio cuando el mundo espera que grites. Significa orar cuando todo en ti te grita que reacciones con rabia. Significa confiar cuando no hay lógica, perdonar cuando duele, amar cuando todo dentro de ti quiere huir. La mente de Cristo no es débil, es poderosa porque está sometida al Padre. No se deja arrastrar por el miedo, por la ansiedad, por la culpa, ni por el orgullo. Y eso es lo que el Espíritu quiere formar en ti. No se trata solo de dejar de pensar mal, sino de empezar a pensar como Él. Porque el problema no es solo lo que pensamos, sino cómo pensamos. Muchos creyentes quieren expulsar pensamientos negativos, pero no están dispuestos a transformar la estructura mental que los sostiene. Es como querer sacar el humo sin apagar el fuego. Por eso, el llamado de este pasaje es a una transformación profunda, vaciarse de uno mismo para llenarse de Cristo. Y esa es la gran lucha. Nuestra mente muchas veces se aferra a esquemas aprendidos, a ideas rígidas, a heridas antiguas que condicionan nuestra forma de pensar. Pero Jesús nos muestra otro camino, el del despojo voluntario. No se aferró, no retuvo, se vació, y ahí comenzó su victoria. Lo que el mundo vio como derrota, la cruz, fue en realidad el fruto de una mentalidad divina, obediente hasta el final.
Tener la mente de Cristo no es un esfuerzo intelectual, sino una decisión espiritual. Es orar cada día diciendo: Señor, entra en mis pensamientos, ordena lo que está confuso, ilumina lo que está oscuro, quita lo que no te honra. Implanta en mí tu forma de ver, tu forma de reaccionar, tu forma de amar. Y cuando eso sucede, todo cambia. Porque la batalla en tu mente deja de ser una carga y se convierte en un terreno de victoria. Porque ya no peleas con tus armas, sino con las suyas. Ya no piensas desde tus heridas, sino desde su gracia. Así que no solo expulses lo malo, implanta lo santo. No solo pidas liberación, pide transformación, porque la mente de Cristo no es solo un refugio, es una armadura. Y tú puedes vestirla. 6. La renovación de la mente, el proceso que transforma el alma. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por la renovación de vuestra mente, para que podáis discernir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Pablo no está escribiendo estas palabras a los incrédulos, sino a la iglesia. A personas que ya creen, que ya oran, que ya conocen la palabra. Y aún así les dice: transformaos, renovad vuestra mente. Lo que implica algo muy importante. Creer no es suficiente si tu forma de pensar sigue igual. Aquí no se habla de una transformación superficial, de un maquillaje espiritual o de simples ajustes de conducta. Se habla de algo mucho más profundo, una renovación interior que empieza por los pensamientos, porque como bien sabemos, uno puede cambiar de hábitos sin cambiar de mente, pero nunca podrá cambiar su mente sin que todo lo demás se transforme. Y esa palabra renovación, en el original griego anakenosis, anakainosis, implica un proceso continuo, no un evento puntual. No se trata de un instante milagroso donde todo cambia de golpe. Se trata de una obra progresiva del Espíritu Santo que va limpiando, restaurando, reemplazando estructuras mentales que ya no sirven para el nuevo hombre. ¿Y por qué es tan necesario este proceso? Porque muchos creyentes intentan vivir una fe nueva con una mente vieja. Intentan avanzar, pero llevan pensamientos del pasado, miedos heredados, esquemas del mundo, mentiras no confrontadas. Y eso es como intentar llenar un odre nuevo con vino viejo. No funciona. Tarde o temprano algo se rompe. Pablo dice: no os conforméis a este mundo. Y esa frase es clave, porque el mundo también intenta moldear tu mente. A través de lo que ves, escuchas, repites, a través del miedo, del ruido, del ritmo acelerado. Todo está diseñado para que pienses como todos, reacciones como todos, temas lo que todos temen. Pero Dios te dice: no te conformes, no aceptes ese molde, sal de ahí. ¿Y cómo se sale? Renovando la mente. Y esa renovación no ocurre por arte de magia, sino mediante la exposición constante a la verdad de Dios. A través de la palabra, de la oración, del silencio orante, de la corrección fraterna, de la reflexión sincera. Cada vez que permites que una verdad de Dios reemplace una mentira antigua en ti, tu mente se renueva. Y lo más bello de todo es lo que sucede después. Empiezas a discernir. Ya no caminas en confusión. Ya no te dejas arrastrar por emociones tóxicas. Ya no tomas decisiones desde el caos interior, porque una mente renovada tiene claridad, tiene paz, tiene dirección. Como dice el texto, empiezas a ver la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Muchos preguntan: ¿cómo saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? La respuesta está aquí. No la sabrás con una mente vieja, solo la descubrirás cuando tu forma de pensar sea nueva. Porque Dios no revela sus caminos a una mente que aún está programada por el mundo. Lo hace cuando encuentra en ti un terreno limpio, preparado, fértil,
y eso está a tu alcance. No importa cuánto daño hayas sufrido, cuántos pensamientos oscuros hayas albergado, cuánta confusión te haya envuelto. La renovación es posible y comienza hoy con una decisión. Señor, renueva mi mente. No quiero seguir pensando como antes, quiero pensar desde tu verdad. Porque cuando tu mente se alinea con el cielo, tu vida entera empieza a reflejar el reino. 7. Cuando el silencio de Dios purifica los pensamientos, Salmo 46, versículo 10. Quedaos quietos y sabed que yo soy Dios. Hay momentos en la vida del creyente en los que parece que el cielo guarda silencio. Oras y no obtienes respuesta. Lees la palabra y nada te habla. Te arrodillas y sientes que el vacío te envuelve. Ese silencio que al principio desconcierta, termina siendo una prueba. ¿Qué pasa cuando Dios no habla? ¿Qué ocurre en tu mente cuando el cielo parece callar? El mundo moderno nos ha acostumbrado al ruido constante, a las notificaciones, a los estímulos, a la inmediatez. Vivimos en un torbellino de información, palabras, ideas, imágenes, y sin darnos cuenta, nuestra mente se ha vuelto adicta a la distracción. Por eso, cuando Dios guarda silencio, no sabemos cómo interpretarlo. Lo vivimos como abandono, como castigo, como vacío. Pero la Escritura revela otra perspectiva. El silencio de Dios puede ser un acto de purificación. Quedaos quietos, dice el salmista, y ese quedarse quieto no es una pasividad vacía, sino una postura interior. Es la actitud de quien renuncia al control, a la ansiedad, a las preguntas repetidas, a la lógica que exige explicaciones. Es una rendición mental que abre espacio para algo superior, el conocimiento profundo de que Él es Dios. Cuando la mente se aquieta, el alma escucha. Y muchas veces Dios no responde porque primero necesita que te vacíes de tus propios pensamientos. Porque no se puede escuchar al Eterno si la mente está llena de juicios, de quejas, de temores, de ruido interior. Su silencio no es distancia, es pedagogía divina. Es como si dijera, calla tú primero, para que mi voz tenga espacio. En ese silencio, muchas veces salen a la luz pensamientos ocultos, ideas que estaban reprimidas, heridas no sanadas, miedos que se habían camuflado. El silencio los expone, y lo que se revela puede ser sanado, porque mientras estás en actividad constante, puedes ignorar lo que hay dentro de ti. Pero cuando todo se detiene, aparecen los pensamientos verdaderos, y entonces Dios comienza a trabajar en ellos. La purificación de la mente no siempre llega a través de palabras, sino de ausencias, porque cuando no recibes lo que esperas, aprendes a desear lo que realmente necesitas. Y lo que necesitas no es solo una respuesta, es su presencia, es saber que Él está, aunque no hable. Que su amor no depende de lo que sientes, ni su dirección de lo que entiendes. Moisés escuchó a Dios en la zarza ardiente, pero Elías lo reconoció en el susurro leve, no en el viento, ni en el fuego, ni en el terremoto, en lo imperceptible, en lo que no hace ruido, porque a veces Dios elige hablar bajito para obligarte a silenciar tu mente, y cuando lo haces, descubres que muchas de tus preguntas no eran tan urgentes, que muchos de tus miedos eran ilusiones, que muchas de tus conclusiones eran prematuras. Descubres que en el silencio Dios no desaparece, se revela de otra manera. Por eso, si estás en una temporada de silencio divino, no desesperes. Aprovecha. Haz de ese silencio una cátedra interior, una sala de purificación. Deja que la ausencia de palabras ordene tus pensamientos.
Deja que el vacío te vacíe para que Él te llene, porque al final el silencio de Dios no es su indiferencia, es su estrategia para limpiar tu mente y preparar tu alma para algo mayor. 8. El poder de declarar con la boca lo que purifica la mente. Proverbios, capítulo 18, versículo 21. Muerte y vida están en poder de la lengua, y quienes la aman comerán de sus frutos. Una de las armas más ignoradas en la batalla por la mente es la lengua. Muchos creyentes oran en silencio, piensan en silencio, luchan en silencio. Pero la Escritura es clara, la lengua tiene poder, poder de vida o poder de muerte. Lo que declaras con tu boca no es solo sonido, es semilla espiritual. Y cada palabra pronunciada tiene consecuencias invisibles que afectan directamente tu forma de pensar, sentir y vivir. Hay pensamientos que solo se desactivan cuando son confrontados en voz alta. No basta con rechazarlos internamente. Es necesario a veces nombrarlos, desenmascararlos y luego declarar con tu boca la verdad que los reemplaza. Porque cuando hablas, liberas. Y cuando declaras en fe, desatas en el mundo espiritual una fuerza que cambia tu interior. Piénsalo. ¿Cuántas veces has dicho en voz alta cosas como no valgo nada? Esto no tiene solución. Soy un fracaso. Dios no me escucha. Palabras que parecían solo descargas emocionales, pero que se convierten en acuerdos espirituales con el enemigo. Porque lo que repites, lo refuerzas. Y lo que refuerzas, lo crees. Ahora bien, ¿y si empezaras a hacer lo contrario? ¿Y si aprendieras a declarar la palabra de Dios sobre tus pensamientos? No como un mantra vacío, sino como una espada en tu boca. La Biblia dice, creí, por eso hablé. 2 Corintios 4, versículo 13. Lo que hablas revela lo que crees, pero también tiene el poder de formar en ti una fe más sólida. Por eso es tan importante declarar la verdad. Cuando tu mente se llene de pensamientos oscuros, responde en voz alta: yo tengo la mente de Cristo. Cuando te asalten las dudas, declara: el que comenzó la buena obra en mí, la perfeccionará. Cuando sientas miedo, proclama: no me ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Hablar no es solo expresar, es activar el mundo espiritual. Los salmos están llenos de declaraciones poderosas. Jesús mismo enfrentó al enemigo en el desierto, no con silencios ni pensamientos, sino con palabras. Escrito está. Cada vez que habló, debilitó las mentiras con verdad. Tú puedes hacer lo mismo. Y no se trata de repetir fórmulas mágicas. Se trata de que tu boca se alinee con lo que Dios ha dicho, no con lo que tus pensamientos te gritan. Porque cuando tu lengua se pone de acuerdo con el cielo, tu mente comienza a alinearse con la paz. Haz la prueba cada día, toma al menos un versículo y repítelo en voz alta. Decláralo sobre tu vida, sobre tu mente, sobre tus emociones. Hazlo aunque no lo sientas, aunque te parezca inútil al principio. Porque la fe no siempre se siente, se ejercita. Y cuanto más lo hagas, más verás cómo esos pensamientos se debilitan, porque no pueden sobrevivir en un ambiente donde se proclama la verdad de Dios. Tu lengua es una llave, úsala para abrir puertas de vida. Usa tu voz para declarar lo que Dios ya ha dicho. Porque cuando lo haces, estás construyendo una mente nueva, pensamiento a pensamiento, palabra a palabra. 9. No eres lo que piensas, tu identidad está en Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Uno de los mayores errores que comete el creyente es confundir sus pensamientos con su identidad. Pensar, estoy fracasando, y concluir,
soy un fracaso, sentir tristeza y llegar a creer que soy débil, tener pensamientos oscuros y etiquetarse como alguien roto, indigno o incluso sin fe. Pero la verdad es otra, no eres lo que piensas, eres lo que Dios dice que eres. Pablo declara una de las verdades más poderosas de toda la Escritura: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Te das cuenta del alcance de esto? Tu identidad ya no se basa en tus errores, en tus caídas, en tus emociones inestables o en los pensamientos que te visitan en la noche. Tu identidad está en Cristo y Él no cambia, Él no duda, Él no te rechaza. Es importante que entiendas esto. Tener pensamientos negativos no significa que eres negativo, es una batalla, no, una condena. El enemigo quiere que creas que tus pensamientos son tu verdadero yo, para así acusarte, hundirte, llenarte de vergüenza. Pero el Evangelio grita lo contrario. Fuiste comprado, sellado y revestido con la identidad de Cristo. Y esa identidad es más fuerte que cualquier pensamiento pasajero. Imagina por un momento que tu mente es una casa. Algunas ventanas están abiertas y por ellas pueden entrar voces, imágenes, recuerdos. Pero lo que entra por una ventana no define la estructura de la casa. Lo que la define es el fundamento. Y tu fundamento no es tu mente, ni tu historia, ni tus emociones. Es Cristo. Y si Él es tu fundamento, entonces tu valor no cambia cuando fallas. Tu esencia no se altera cuando piensas mal. Tu propósito no desaparece cuando sientes oscuridad. Porque tu identidad no depende de ti, sino de aquel que habita en ti. Esto no es una excusa para la pasividad espiritual. Al contrario, es el motor para la transformación. Porque cuando entiendes quién eres realmente, empiezas a vivir desde esa verdad. Ya no te defines por el pasado, ni por la crítica, ni por la comparación. Ya no repites las etiquetas que otros te pusieron. Ahora declaras: soy hijo de Dios, soy templo del Espíritu Santo, soy nueva criatura. Y esa declaración no niega tus luchas, pero les pone un límite, porque una cosa es luchar y otra cosa es entregarte. Una cosa es pensar algo oscuro y otra cosa es convertirlo en tu identidad. Y Dios te dice hoy: no eres tu pensamiento más oscuro, eres mi luz en medio de esa oscuridad. Hay una frase que lo resume todo: los pensamientos cambian, tu identidad no, porque está sellada con la sangre de Cristo. Así que no permitas que el enemigo te defina por tus caídas. Levántate y vuelve a tu verdadera casa. No eres lo que piensas, eres lo que fuiste llamado a ser: amado, perdonado, libre. 10. La fe que protege la mente en medio del caos. Isaías capítulo 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esta promesa es, al mismo tiempo, una revelación profunda y una medicina para el alma. Nos muestra que la paz verdadera no depende de las circunstancias exteriores, sino del enfoque interior. No se trata de escapar del caos, sino de perseverar en Dios dentro de él. Porque hay una paz que no viene del mundo, sino de la confianza radical. Guardarás en completa paz, no una paz parcial, ni frágil, ni momentánea. Paz completa. La palabra hebrea aquí es shalom, shalom, una repetición que intensifica el significado. Se refiere a una paz que lo abarca todo: mente, cuerpo, emociones, decisiones. Una paz que no se derrumba cuando las cosas se tuercen. Una paz que permanece incluso cuando todo alrededor parece temblar. ¿Y a quién se le promete esta paz? A quien tiene la mente firme en Dios. A quien, en medio de las preguntas, elige seguir confiando. Porque la confianza no se demuestra solo cuando todo va bien,
Se manifiesta de verdad cuando el viento sopla, cuando el diagnóstico es duro, cuando el corazón tiembla. Y en esos momentos la mente tiende a desbordarse. Los pensamientos se multiplican, el miedo se disfraza de lógica, y todo dentro de ti parece gritar que algo va mal. Pero ahí es donde entra la fe, no como una emoción, sino como una decisión, una elección diaria de anclar tu mente en lo que no cambia, el carácter de Dios. La fe no borra el caos, pero impide que el caos entre en tu alma. Y ese es el secreto, aprender a vivir en tormenta sin que la tormenta viva en ti. Muchos creyentes creen que tener paz es tener explicaciones, pero Isaías nos dice lo contrario. La paz viene de la perseverancia en Dios, no de entenderlo todo. Porque cuando tu mente insiste en confiar, incluso sin ver, incluso sin entender, incluso sin sentir, entonces Él te guarda, no tú. Él es un escudo invisible que protege tu interior, y esto tiene consecuencias prácticas, porque cuando la mente está en paz, las decisiones son más sabias, las palabras más prudentes, las emociones más estables. No se trata de fingir que todo está bien, sino de vivir sabiendo que aunque todo esté mal, Dios sigue siendo fiel. Y eso basta. Jesús lo dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Su paz es distinta. No se basa en resultados, ni en agendas cumplidas, ni en noticias favorables. Es una paz que nace del saber quién es Él y quién eres tú en Él. Por eso, cuando sientas que tu mente se agita, que los pensamientos se atropellan, que el miedo susurra, que la ansiedad llama a la puerta, recuerda esta promesa. No estás solo, no estás desarmado, tienes un refugio. Y si perseveras en confiar, si cada pensamiento que viene lo rediriges a Dios, si te sostienes en su palabra, entonces Él te guardará. No tú mismo, Él, en completa paz. Porque la fe no elimina el ruido, pero sí impide que te gobierne. Y esa es la verdadera victoria. Conclusión: Dios puede liberar tu mente. Si llegaste hasta aquí, algo está cambiando en tu interior. Si estás escuchando estas palabras, permíteme decirte algo con toda la verdad de mi alma. Eres especial, porque no todo el mundo tiene la valentía de llegar hasta aquí. Muchos se detienen al primer obstáculo. Otros simplemente hacen clic por curiosidad, pero no permanecen. Pero tú has permanecido. Has escuchado cada enseñanza. Has abierto tu corazón a la palabra. Y eso significa una cosa: Dios está obrando en ti. A lo largo de este video, hemos caminado juntos por las profundidades de la Escritura, desentrañando los secretos de la mente, el poder del pensamiento y la verdad liberadora del Evangelio. Hemos descubierto que los pensamientos negativos no son solo una lucha emocional, sino una batalla espiritual que exige discernimiento, fe y perseverancia. Hemos aprendido que los pensamientos no te definen, que no estás solo, que hay armas espirituales a tu disposición, que Dios no espera perfección, sino entrega. Y si hoy, después de todo lo que escuchaste, decides mirar al cielo y decir: Señor, entra en mi mente y quédate, entonces has dado el paso más importante. Ahora te invito a hacer algo muy sencillo, pero profundamente simbólico. Escribe en los comentarios esta frase y hazlo como un acto de fe, como un compromiso, como una señal de victoria espiritual. Cristo es el dueño de mi mente. No es una frase cualquiera, es una declaración que cierra puertas al enemigo. Una bandera que levantas en lo alto de tu alma para que el cielo y el infierno lo sepan. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y si esta palabra te ha tocado, te pido también que le des me gusta a este video.
no por mí, no por el canal, sino porque ese simple gesto hará que esta enseñanza llegue a otras personas que, como tú, están librando batallas silenciosas en sus mentes. Al hacerlo, estarás siendo parte de un ejército de luz que combate las tinieblas desde la verdad. Suscribirte también tiene un sentido profundo. Para muchos, este canal se ha convertido en una iglesia espiritual a la que pueden acudir incluso cuando están solos, tristes o en medio del caos. Porque no todos tienen un templo cerca. No todos tienen un pastor o sacerdote con quien hablar, pero aquí, cada palabra, cada enseñanza, cada oración es un alimento para el alma. Por eso, si aún no estás suscrito, te lo digo con el corazón, hazlo ahora. No lo postergues. No permitas que el enemigo te robe estas fuentes de vida. La fe se alimenta día a día, y este canal puede ser el instrumento que Dios use para mantener viva tu llama. No dejes para mañana lo que el Espíritu te está invitando a hacer hoy. Y si ya estás suscrito, si formas parte de esta comunidad, entonces gracias. Gracias por ser fiel, gracias por caminar con nosotros, gracias por demostrar que sí es posible tener una fe viva, comprometida, consciente. Te invito también a compartir este video. No sabes a quién puedes bendecir con ello. Quizás esa persona que parece fuerte está al borde del colapso. Quizás alguien que sonríe en las redes está lleno de pensamientos destructivos y tú, con un solo gesto, puedes ser canal de liberación. Ahora te pido algo más. No pauses este vídeo aún. Deja que la música que viene a continuación fluya. Quédate unos minutos en silencio. Cierra los ojos. Respira hondo. Habla con Dios. Dile gracias. Pídele luz. Nómbrale tus pensamientos más oscuros. Y deja que su presencia te envuelva, porque Él no necesita palabras ruidosas, solo un corazón dispuesto. Y ahora mismo, en este instante, mientras todo a tu alrededor se detiene, algo en ti comienza a sanar. Deja que ese proceso continúe, quédate, escucha, y cuando estés listo, alza tu voz y dile: gracias, Señor, mi mente es tuya, mi vida es tuya.